En nuestra película estamos viendo imágenes actuales. Retrocedemos el rollo hasta 1914. Aquí está. Este es el año en que inició en Europa la Primera Guerra Mundial. Este conflicto tuvo una duración de 4 años y 15 semanas. En él participaron 30 naciones. 75 millones de soldados combatieron. Alrededor de 9 millones de personas murieron. Y el número de heridos, prisioneros y desaparecidos ascendió a 29 millones. Se calculan las pérdidas materiales en 300.000 millones de dólares. La Gran Guerra provocó que naciones enteras desaparecieran y otras nuevas se formaran. Mucho fue lo que se perdió a cambio de lo que recibieron los ganadores. Como consecuencia de su derrota durante la Primera Guerra Mundial, las potencias centrales vieron afectados sus grandes territorios. Alemania, el líder de estas potencias, perdió pocos territorios, pero de gran riqueza industrial y mineral. Su gran aliado, el Imperio Austrohúngaro, simplemente desapareció como tal. Austria y Hungría, entonces, quedaron como estados separados. Pero buena parte de lo que era el territorio del imperio fue aprovechado por diversos pueblos para la creación de países. Así, serbios, croatas y eslovenos constituyeron Yugoslavia y absorbieron a Montenegro. Polonia, que había existido hasta el siglo XVIII, cuando fue repartida entre Austria, Prusia y Rusia, volvió a ser una nación independiente. Checoslovaquia se creó como república y otros territorios del Imperio Austrohúngaro, como Trentino, Trieste y Fiume, se incorporaron a Italia. Mientras que Transilvania pasó a formar parte de Rumanía. Otro aliado de los derrotados en la guerra, Bulgaria, tuvo que ceder la provincia de Tracia a Grecia y con ello perdió su salida al mar Egeo. Después de terminado el conflicto armado, el Imperio Otomano quedó reducido prácticamente a lo que hoy es la República de Turquía. Siria quedó bajo el mandato de Francia. Palestina y Mesopotamia, luego Irak, pasaron a ser controladas por Inglaterra. En cuanto a Rusia, no por la Guerra Mundial, sino por la Revolución de 1917, perdió varias provincias que declararon su independencia. De esta manera se formaron las repúblicas de Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. El resto de lo que había sido el Imperio Ruso se agrupó como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como vemos, Europa y Medio Oriente tomaron una nueva fisonomía. Esta fue solo una de las formas en que los países ganadores se repartieron parte del mundo. La guerra no concluyó hasta la firma del Tratado de Versalles en 1919. En esa ciudad francesa se reunieron los representantes de las 4 naciones que más ventajas obtuvieron de la guerra. El llamado Comité de los 4 fue integrado por Wilson, presidente de Estados Unidos, y los primeros ministros de Francia, Clemenceau, de Inglaterra, Lloyd George, y de Italia, Orlando. Había llegado el momento de repartirse los territorios y establecer convenios ventajosos. Italia recibió provincias que habían pertenecido al Imperio Austrohúngaro y una mayor influencia en las decisiones internacionales. Inglaterra y Francia obtuvieron una supremacía militar sobre Alemania y con ello
poder político. Además, se repartieron las posesiones coloniales que Alemania tenía en África y el Pacífico. Así, ganaron poder económico al ampliar sus territorios donde obtener materias primas y vender sus productos, aunque esas ganancias no serían de inmediato. El Comité de los Cuatro permitió la creación de nuevos estados porque tendrían una influencia política sobre ellos, que serían sus nuevos aliados. Ahora bien, tanto Inglaterra como Francia e Italia también perdieron con la guerra. La producción de armas y el mantenimiento de sus ejércitos habían debilitado su economía al grado que habían tenido que recurrir a préstamos por parte de Estados Unidos. Además, el comercio después de la guerra estaba casi paralizado y la planta industrial tenía que reorganizarse, pues se había dedicado a fabricar solamente productos para la guerra. A pesar de que habían ganado la guerra, parte de sus campos y ciudades estaban destruidas. La población civil de los países europeos triunfadores también resintieron la escasez de todo lo necesario. Estados Unidos fue un caso aparte. Por supuesto, perdió hombres en combate y gastó dinero en armamento. Pero sus ciudades no fueron bombardeadas ni sus campos de cultivo arrasados. Su industria estaba en un proceso de crecimiento acelerado, lo que le permitiría participar en el mercado europeo con mayor fuerza y rapidez. Además, tenía mucho dinero. Las potencias europeas le debían. Y el resto de las naciones del viejo continente necesitaban dinero fresco para reactivar sus economías. Dinero que Estados Unidos les podía prestar. Todos estos factores hicieron que Estados Unidos fuera el gran triunfador de la guerra y se perfilara como el líder en el panorama internacional. El escritor alemán Hermann Hesse fue un decidido partidario de la paz. Durante la Primera Guerra Mundial, entre otras actividades antibélicas, dirigió 2 periódicos para los prisioneros alemanes. La dedicatoria de su primera novela, Peter Kamenzind, expresa sus deseos de paz y fraternidad. Por sobre todas las cosas, he querido implantar el secreto del amor en vuestros corazones. Confío en poder enseñarles a ser hermanos de todas las cosas vivientes. Que la plenitud del amor sea capaz de desterrar el miedo, la angustia y la muerte de vuestras mentes. Que acatéis estos conceptos con espíritu fraternal. Hermann Hesse recibió el Premio Nobel de Literatura en 1946. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó en la ruina, pero con esfuerzo y disciplina, en pocos años se recuperó para volver a ser una potencia. Luego que Alemania se rindió y el Kaiser Guillermo II abdicó, los países aliados castigaron a esa nación con el Tratado de Versalles. Entre otras cosas, se limitó su ejército a 100.000 hombres y se redujo su flota a unos cuantos barcos de guerra. Se le prohibió contar con aviación militar y naval, así como fabricar material de guerra y construir fortificaciones militares. Además, Alemania fue obligada a pagar los daños civiles causados durante la guerra, que ascendían a miles de millones de marcos oro. Pero hubo una cláusula que lastimó en particular el orgullo de los alemanes. Se les obligó a reconocerse culpables de haber iniciado la guerra. A pesar de todo eso,
Alemania pronto volvería a buscar el liderazgo mundial.